Otro video más, episodio número 9, tu mentoría favorita de Desequilibrios, Equilibrios. Es increíble cómo es que podemos obtener tal cantidad de información a partir de solo dos conceptos tan obvios. A lo largo de la historia, cracks, estos conceptos han estado frente a sus ojos y no hemos tenido los huevos para verlos. Vamos a ver cómo descifrar información en escenarios complejos, porque al final lo que vimos en el ejemplo anterior o en el día anterior era eso, un escenario bastante complejo que hubiera podido confundir a muchos, pero si saben utilizar esta información, van a poder encerrar el precio dentro de un rango y operar y ser felices. Me voy a dejar de cursilerías y vamos a ir a lo que nos interesa. Voy a mantener los dos niveles que he trazado, porque lo que realmente quiero hacer es descifrar la acción de precio dentro de la temporalidad intermedia, en este caso dentro de la temporalidad de una hora. Cuando nosotros tenemos solo rangos, o mejor dicho, solo equilibrio, la prioridad se la vamos a colocar a la estructura. Repito, cuando solo tenemos rangos en equilibrio o vemos desequilibrios que eventualmente han sido cubiertos y una vez que han sido cubiertos el precio se mueve o continúa moviéndose en la dirección contraria, vamos a darle prioridad a la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que un máximo que se forma en una neutralización de otro e inmediatamente el precio cambia de dirección es un máximo que no debería de romperse. Como es un máximo que no debería de romperse, que dicho sea de paso, este de hecho es un máximo diario, entonces eso a mí me permite tomar ese máximo como un punto de anclaje. Voy a colocar aquí este icono entonces para que se pueda destacar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo directamente tomar una matriz pi de Rey desde ese máximo hasta el mínimo más bajo que se haya formado para entender a partir de qué áreas, en este caso premio no descuento, yo puedo construir un setup. ¿Y de qué me doy cuenta? Independientemente de lo que yo tenga marcado, de hecho por allí se me borró el área de temporalidad diaria que tenía, que era este BPR, ¿vale? Ahí se pueden dar cuenta. Muy bien. Como ahora mi rango no está delimitado por este máximo, sino por este, debido a que este rompe el máximo anterior, cae, rompe mínimo, retrocede, vuelve a caer, yo puedo afirmar que este máximo no se ha roto debido a que ya hay una estructura de movimiento bajista, de contracción y de movimiento bajista con ruptura. En el área premium del rango que acabo de marcar, tengo un fair value gap que puedo reutilizar como un área de resistencia. Entonces yo puedo notar que al ser un área de resistencia, si eventualmente en el último rango en equilibrio empiezo a notar movimientos alcistas que se acerquen hacia esa área de resistencia, en el área de resistencia tiene que surgir narrativa que impulse al precio a rebotar, pero a rebotar en la dirección contraria. Y eso es lo primero que se me va a venir a la cabeza, porque si el precio continúa subiendo, como nosotros no estamos operando, estamos haciendo backtesting, si el precio continúa subiendo, lo que vamos a aprender de este día, si se supera el área de color azul, es qué tiene que pasar alrededor en las próximas 2 o 3 velas de una hora para pensar que el precio va a cambiar de dirección. De esa manera, tu trading no solamente se va a basar en marcarte un nivel, esperar que llegue a ese nivel y meter la operación, sino en esperar un poquito más a cómo el precio se acerca a ese nivel, se acerca a esas áreas. Solamente desde la perspectiva de temporalidad de una hora, voy a dirigirme hacia las 12. De hecho, no estaba en las 12. Fíjense cómo tengo las 9:30, ¿vale? E inmediatamente tengo el gráfico yéndose hacia las 6 de la tarde. Voy a actualizar la página para verificar si este es un error de la misma plataforma. Y si no, entonces pues ahí tienen la información. Tenemos el precio, sí, en efecto, voy a seguir avanzando, ¿vale? Ok, empiezo a avanzar, me voy a dirigir hacia las 9:30 del día siguiente. Tenemos acá, de hecho, esto puede ser un error de la misma plataforma, como también puede haber aquí un festivo. Eso lo tengo que corroborar como tal. En este momento no lo voy a hacer, independientemente de si hay o no hay, voy a continuar hacia el día siguiente. Vengo hacia las 9:30 y esto era precisamente lo que quería mirar. Cuando yo tengo un rango en equilibrio, lo que he de esperar es que el rango en equilibrio se cotice hasta sus extremos. Pero
Recuerden que un mínimo dentro de un rango en equilibrio se puede romper. Lo que no estabas mirando era este mínimo, que es el mínimo del rango completo como tal. Este mínimo sí se puede romper, pero hasta que no se rompe este mínimo yo no puedo asumir que el precio va a seguir bajando o más. Se rompe el mínimo. ¿Cómo se rompe? Con un desequilibrio. Si el movimiento bajista no se sostiene, nunca va por el mínimo, se me cubre el desequilibrio, tengo ligera contracción y el precio eventualmente empieza a subir. Nuevamente, rompe máximos dentro de la misma estructura, pero aquí en temporalidad diaria tú no estás mirando que las velas estén cambiando de color o que de pronto se haya formado una vela alcista. Eso es lo que no se ve. Por cierto, en el próximo video o al final de este video voy a irme al gráfico de TradingView para verificar juntos qué sucedió aquí en esta fecha por si es que nos falta estructura de velas. Pero si la información o el gráfico es el mismo, entonces también lo corroboraremos al final de este video. Continuemos estudiando la estructura que ha surgido a continuación para este día. Ahora estamos en el viernes 10 de enero del 2025. Después de haber alcanzado ese Fair Value Gap en Premium de mi rango en equilibrio más reciente, repito, es un rango en equilibrio constituido, tengo estructuras, tengo narrativa de contracción, narrativa de movimiento expansivo con ruptura, narrativa de equilibrio, por lo tanto le presto atención a las estructuras, ruptura de máximo, ruptura de mínimo. Ya sé entonces que a este máximo le tengo que prestar atención, puesto que no solamente es un máximo en un origen de un desequilibrio, sino que a su vez es un máximo que está por encima de un área de referencia que es este Fair Value Gap. Luego, los cambios en los estados de entrega han surgido aquí. Por ejemplo, el cruce o superación de esa apertura, de esa vela alcista. O por ejemplo aquí también, ¿vale? Gracias a marcarme estas aperturas yo puedo distinguir áreas de reacción de áreas en las que el precio solamente va a acelerarse. Repito, distingue entre áreas que van a generar reacción de áreas que solamente van a hacer que el precio se acelere. En este caso, como son las 9:30, área de reacción, área de aceleración. Entre la apertura de esta vela y el origen tengo un pequeño espacio. Si el precio se acerca, lo vamos a estudiar. Avanzamos hasta las 12 y en este caso, tal y como había mencionado, área de reacción, movimiento bajista, alcance al extremo inferior del Fair Value Gap diario y la narrativa de operativa va a estar aquí. No se sorprendan si ahora que bajo a temporalidades menores, primero lo voy a hacer en 5 minutos, encuentro narrativa similar a la que ya hemos estudiado y una decodificación también muy similar a lo que ya hemos estudiado. Tengo movimiento bajista. Si nunca se me supera este máximo, el precio no va a subir. O si nunca se me supera esa apertura, el precio no va a subir. Todo lo que se cotice dentro de ese rango es solo retroceso. Pero como acá lo que yo he hecho es establecer áreas de reacción entre dos aperturas de velas que constituyen dos mínimos en un movimiento alcista de una etapa de movimiento alcista, entonces puedo discriminar entre áreas de reacción de áreas en las que el precio se va a acelerar. Aquí, en cuanto el precio llega al área, se empieza a generar narrativa bajista, pero la narrativa bajista no se constituye sino hasta que el precio se introduce nuevamente hasta otra área. ¿A qué me refiero? A que yo puedo ver que el precio rebota aquí, pero esta vela se mantiene entre el área de temporalidad diaria y el área de temporalidad de una hora, que es esta de acá. Cuando esta vela surge, yo acá por fin ya tengo cierres de vela por debajo de uno de los cierres de vela del movimiento alcista, que es prácticamente el único cierre de vela, y una interrupción que es normal después de una ruptura. ¿Por qué? Porque desde este mínimo hasta este máximo todo está en equilibrio. No ves ningún Fair Value Gap, no ves ningún origen pendiente de alcanzarse. Todo está en equilibrio. Se interrumpe y acá yo puedo marcarme este máximo y este mínimo. Perdón, ese mínimo de esta vela alcista y ese máximo de esta vela alcista que constituyen un CIBI como tal. El precio en esta vela ingresa, cae, cierra por debajo de y termina por cubrir todo el Fair Value Gap diario nuevamente. Si no se acuerdan qué Fair Value Gap es este. Okay, lo cubre nuevamente. Interrumpe el movimiento, se equilibra. Acá tenemos un reequilibrio inmediato que surge en el momento en el que el precio crea este máximo en los 21.070 y alcanza ligeramente este mismo nivel en los 21.6775, o sea que se supera por ligeramente 2 puntos y algo más. Tenemos una salida y acá tenemos un detalle. Este es el desequilibrio que sustenta el movimiento bajista
y además la historia de cruce de un área de temporalidad diaria. Es increíble la similitud que existe en este contexto, este caso, este escenario, este día, esta acción de precio con lo que ya hemos visto previamente. Porque aunque en un escenario anterior yo te mostré cómo había un desequilibrio, un rango en equilibrio, un máximo de ese rango en equilibrio y un movimiento bajista, independientemente de qué se haya alcanzado aquí para tener este tipo de contracción, te había mencionado que el primer máximo no importa si se rompe. Al final, todo el rango en equilibrio del cual depende la narrativa para que haya un cambio de dirección es este. Entonces tengo rango en equilibrio, máximo del rango en equilibrio, barrera, prioridad de reacción y un desequilibrio en la parte superior que voy a marcarte, pero en este caso lo voy a marcar con líneas un poquito más gruesas de lo normal y con otro color negro. Sibi abierto, rango en equilibrio, desequilibrio, equilibrio, ruptura de mínimo, después de una ruptura, generación de equilibrio, desequilibrio y, repito, independientemente de qué nivel se haya alcanzado aquí, contracción, alcance el rango en equilibrio, ¿de qué depende? Que se supere. Ahí lo tienes. Y finalmente lo que tenemos es un movimiento bajista. Fíjate que al ser un rango en equilibrio, nuevamente, mean threshold, ¿ok? Cuerpos justo en el 50%. Si hubieran cerrado, o mejor dicho, si esta vela alcista hubiera cerrado en el cuadrante inferior, debido a que tenemos vallas bajista, y esta vela hubiera abierto nuevamente en ese mismo cuadrante, pues muchísimo mejor, pero lo tenemos justo. Las mechas sí pueden superar o alcanzar incluso el cuadrante superior. El stop loss ligeramente por encima del máximo que compone el rango en equilibrio y el movimiento bajista. Si yo aquí avanzo ligeramente para mirar qué sucedió después, me voy a poder dar cuenta de que en efecto no tuve una ruptura del mínimo como tal. Pero ¿a qué se debe eso? Que es algo que quiero responder. Esto no es algo que debía ser, puesto que solamente he estudiado la narrativa de estos días hasta las 12. No porque las 12 sea un horario especial, sino porque si no aprendes a hacer dinero en 2 horas, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mentor tienes? Vamos a marcarnos el origen de este desequilibrio. Este es el último desequilibrio abierto en este rango de contraste. Y yo creo que no tengo que decir más en este video. Con eso los dejo, mis cracks. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse a este canal. Únanse a mis sesiones de trading en vivo que están aquí en la descripción. Escríbanme a mis redes sociales. Tengo Instagram y Telegram. Ahí están en la descripción. Y por supuesto, bro, yo sé que te quedaste con las ganas de ver un poquito más qué pasa después de que llegue al origen. Vamos a temporalidad de 1 hora. Alcance. Vamos a temporalidad de 15 minutos. Alcance. Ligera narrativa bajista. Mínimo dentro de un rango en equilibrio. Mínimo que se rompe. Si no se rompe el mínimo del rango de contraste, va a empezar a subir. Eso ya también te lo había explicado. Hemos estudiado la narrativa desde la perspectiva de temporalidad de 5 minutos, pero me voy a ir a temporalidad de 1 minuto también para mirarla. ¿Qué tenemos acá? También tenemos un desequilibrio cuyo origen está aquí. Ese es el origen, cuyo fin está aquí. Ingreso del precio al desequilibrio, movimiento bajista, buy side delivery, sell side delivery, ingreso del precio al 50%, mean threshold, pero desde la perspectiva de 5 minutos, aquí en temporalidad de 1 minuto. Cuando nosotros tenemos cuerpos en el cuadrante superior, estamos en situación de dependencia. Entonces la entrada no la colocamos necesariamente porque llega al nivel, sino porque vemos una salida. Ubicación del precio nuevamente por la parte inferior, pero para que esto cobre validez necesitamos que también en 1 minuto se me genere un cambio en el estado de entrega, que significa que se me superen los cuerpos del último movimiento alcista. Cuando tú tienes una superación de los cuerpos del último movimiento alcista, aquí en esta contracción podrías haber operado la venta o el corto, pero también aquí hay que medir amplitud de movimiento, es decir, qué espacios existen en la parte inferior que hagan viable una operación con recorrido bajista. Y estas son cosas que definitivamente iremos viendo en el futuro, en próximos videos de mentorías, en esta serie de videos y lista de reproducción, desequilibrios y equilibrios. Let's go.